Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, muy buenas tardes, y agradecerles, por supuesto, su interés y participación en este diplomado completamente innovador, único no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, que nace de una necesidad triple en el contexto de principalmente nuestra región, eh, en respecto a tres ejes centrales. El primero, la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte, tanto público como privado, ¿cierto? Y transporte en general, carga, centros logísticos, trenes, eh, líneas, digamos, bus rapid transit, nuevas líneas de trenes urbanos, ¿cierto? Aeropuertos, etcétera, donde existe un déficit importante en la región, especialmente en términos de infraestructura y servicios de calidad. El segundo eje tiene que ver con la modalidad de asociación público-privada como una alternativa viable que se ha implementado, que lleva más de 30 años de experiencia en la región, relativo a una forma de financiar proyectos públicos de infraestructura pública con capitales privados a través de modelos de negocios que ya han sido testeados, donde se cuida los intereses tanto del socio privado, ¿cierto? De la parte privada de la asociación, como también cuidando los intereses de los gobiernos o de la parte pública, ¿cierto? De las entidades contratantes, en base a marcos legales que ya tenemos en nuestra región. La gran mayoría de países tiene leyes APP o leyes de concesiones que permiten desarrollar proyectos y mega infraestructuras a través de esta modalidad. Y finalmente está el foco en sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que ver mucho con los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, tiene que ver con los lineamientos que han dado los multilaterales, especialmente para financiar proyectos, independientes si son a través de asociación público-privada o a través de obras públicas tradicionales, eh, que tengan un foco en sostenibilidad y en ejes de sostenibilidad claves, como es la sostenibilidad ambiental, adaptación a riesgo de desastre, adaptación a cambio climático, como también el financiamiento, ¿cierto? La sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad social y relación con comunidades. Por lo tanto, estos tres áreas del conocimiento generalmente se enseñan, incluso los libros, ¿cierto? Las consideran de una manera divisible, y nosotros quisimos aglutinar estas tres disciplinas en un solo diploma, que sería este diploma que llevamos en conjunto en la Universidad Católica de Chile, con la Escuela de Ingeniería, que está en el top 35 a nivel mundial, ¿cierto? Y la la Universidad Católica de Chile es top 1 en Latinoamérica. No sé si es que ahí me corriges, Claudia, si sigue siendo top 1 en la de Sao Paulo, pero una de las dos. Sí, perdón, como universidad número 1, según el Claro, ranking como QS. eso, según el ranking QS, la mejor universidad de América Latina, ¿cierto? Y el Caribe. Por lo tanto, hay acá detrás la excelencia de la Universidad Católica, la excelencia del equipo de Ingeniería de Transporte de la Facultad de Ingeniería, y está la experiencia específica de PIAPEM, que es una institución que nace en el año 2002, por ahí, y que está especializada en sostenibilidad y también en el desarrollo de proyectos a través de la modalidad de asociación público-privada o concesiones. Entonces, la idea es un poco motivarlos de por qué existe este diplomado, cuál es la gracia que tiene, cuáles son los beneficios que van a tener para ustedes, no solo desde el punto de vista de conocimiento, sino que también del prestigio y las certificaciones que incluye, y contarle un poco también de qué trata el programa mismo. Entonces, este es un programa, como les mencionaba, que tiene dos directores. Un director desde el punto de vista del Departamento de Ingeniería Civil en Transporte, que es Patricia Galilea, doctora en Economía. Y por otro lado, aquí está su servidor, ¿cierto? Eduardo Kaufman, quien yo represento al PIAPEM, pero también soy docente en la Universidad Católica, por lo tanto, era de toda lógica que nuestra asociación como institución sea con la universidad,
no solamente por el prestigio, sino que también por la cercanía, porque sabemos cómo se trabaja en la universidad, sabemos la calidad de los programas, sabemos la calidad de los docentes, sabemos el prestigio que hay detrás, el nivel de publicaciones, el nivel de conocimiento. No hay dónde perderse para saber que tiene que ser la Universidad Católica de Chile donde se lleve un programa innovador de este tipo, con todos los desafíos que representa, ¿cierto? Y por lo tanto, el diplomado en desarrollo de asociaciones público-privadas para transporte sostenible tiene como gran objetivo entregar una visión conceptual, pero también práctica, aplicada, con casos de desarrollo, con casos de negocio, con casos de ejemplo, con trabajo, con modelación financiera, con análisis, ¿cierto?, de alternativas y con proyectos reales, con un foco en el transporte, sostenibilidad ambiental y también sostenibilidad social y financiera fiscal a largo plazo. Entonces, ¿a quién está dirigido? Para que se hagan una idea, principalmente a todos los funcionarios, sean públicos, sean de multilaterales, y también a empresas relacionadas especialmente con proyectos de infraestructura y servicios de infraestructura, también servicios de gestión, relacionadas al mundo de las concesiones, asociaciones público-privadas y también asociados al transporte. O sea, esto no es que si ustedes no saben de asociaciones público-privadas, no les va a servir el diplomado, les va a servir un montón, no solamente por el tema de aprender, ¿cierto? Sino porque una de las gracias que tiene este diplomado, aparte de los objetivos de aprendizaje, que se los enumero brevemente, tiene que ver con la certificación CP3P, que es la certificación internacional más importante en asociaciones público-privadas o concesiones como se conoce en Chile, y es un certificado del Banco Mundial, del Banco Islámico de Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, todos los bancos de desarrollo y todos los bancos multilaterales están detrás de esta certificación internacional, la cual es parte de este diplomado. Es decir, si ustedes terminan el diplomado, no solo se llevan el diploma de la universidad, sino que además, como extra, ¿cierto?, como guinda de la torta, se llevarían además la certificación internacional en asociaciones público-privadas. Obviamente para llevarse estas certificaciones hay que probar los exámenes correspondientes. Sin embargo, el diplomado tiene un módulo específico que sirve con una doble militancia de preparar para la certificación, como también aprovechar esa preparación para generar un barrido conceptual y práctico relevante sobre asociaciones público-privadas para luego introducir temas más avanzados y temas más específicos que se ven en los próximos módulos del diplomado, ¿cierto? Todo dentro del mismo programa que le estamos presentando. La idea, ¿cierto?, es que ustedes aprendan a identificar y a trabajar respecto a cuándo las asociaciones público-privadas, primero qué son, y cuándo nos sirven en proyectos, porque no todos los proyectos son elegibles para asociaciones público-privadas, y uno de los grandes errores que nosotros hemos visto en la práctica, en el desarrollo de proyectos, es tratar de empujar proyectos APP que no deberían ser. Por lo tanto, uno de los principales es identificar, en términos de objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, cuáles son las particularidades, qué tipo de infraestructuras, qué tipo de proyectos, qué naturaleza de proyectos son elegibles como concesiones o cuáles deberían ser a través de asociación público-privada dentro del sector de transporte. Luego seguimos con el desarrollo de proyectos de infraestructura pública de transporte, es decir, una especie de análisis de selección de proyectos, ¿cierto? Siguiendo las metodologías que recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo, que utiliza el Banco Mundial y que están aprobados en la gran mayoría de los países de América Latina, ¿cierto? Pero con un foco en sostenibilidad, es decir, un paso más allá de lo que exigen las normas y entender cómo la sostenibilidad nos ayuda a generar mejores proyectos que tienen mejores posibilidades también de funcionar en el largo plazo. También vamos a entrar, ¿cierto? Y aquí hablamos de todo tipo de infraestructura, se ve un barrido completo. Vamos a entrar a entender el ciclo de preparación y identificación de proyectos de transporte sostenible, realizar aprender, ¿cierto? Todo con ejemplos aplicados y con casos de negocio. La conveniencia, tanto económica, ¿cierto?, a través del análisis costo-beneficio, evaluación socioeconómica, como los análisis económicos financieros necesarios para poder evaluar la modalidad de APP, y también aquellos análisis más complejos que tienen que ver mucho con análisis de riesgos principalmente, que es el value for money y el comparador público-privado dentro del proceso
tanto de identificación como selección de alternativas de contratación, si nos queremos ir por la ruta de obra pública tradicional o nos queremos ir por la ruta de asociación público-privada, aprendiendo a evaluar de una manera técnica, consistente y precisa cuáles van a ser entonces las mejores alternativas para desarrollar proyectos que maximicen las probabilidades de éxito. Y finalmente, ya cuando tengamos clarísimo que hay que hacer un proyecto bajo la modalidad de APP, es decir, ya no es simplemente gastar dinero público, vamos a enseñarles también en el último módulo cómo se estructuran estos proyectos, cuáles son los documentos que se requieren, cuáles son los estudios que se requieren, cómo se hacen, cuáles son los benchmarks que existen, cómo funciona este mercado y cómo funciona en general una transacción de un proyecto de asociación público-privada. Entonces, este programa está dividido en 20 cursos, o sea, perdón, 20, en 5 cursos, estaba pensando en 20 créditos. Tenemos 5 cursos, ¿cierto? El primer curso que tiene, que es el primer módulo del diplomado, si quieren verlo así, es la introducción a las asociaciones público-privadas con foco en transporte sostenible, donde nosotros vamos a entender bien qué son las APP, las vamos a definir correctamente, vamos a entender los conceptos, interiorizarlos, y además prepararnos para poder avanzar hacia la certificación CP3P de APMG Internacional, que, como les comentaba, es la certificación. APMG es una certificadora, es súper conocida, hace el TOEFL, hace los cursos estos, los PMI, muchas, es una gran certificadora, pero lo que está detrás es el Banco Mundial y los multilaterales y bancos de desarrollo. Luego avanzamos hacia la infraestructura pública de transporte sostenible y tópicos específicos, ¿cierto?, donde aprendemos de economía de transporte, de infraestructura de transporte, de sostenibilidad, cómo estimar demanda, cómo generar oferta de transporte, ¿cierto?, cómo se planifica el transporte en el largo plazo. Es decir, nos vamos a volver peritos en la planificación de infraestructura de transporte con un foco en sostenibilidad y generando buenos proyectos, que es lo más relevante, ¿cierto? O sea, da lo mismo que podamos evaluar bien si los proyectos son malos, tienen que nacer buenos. Una vez que seguimos avanzando entonces en los módulos del curso, ya vamos hacia la preparación de proyectos de APP, infraestructura sostenible, en transporte, donde pensamos cómo se preparan y gestionan el proceso integral de evaluación de proyectos de transporte. Vamos a entrar en la evaluación financiera fuertemente, al project finance, a la modelación, ¿cierto? Con casos en Excel, con casos aplicados. Luego vamos a aprender a ver específicamente donde más se usa el análisis costo-beneficio, la evaluación socioeconómica, es en el sector transporte. En todos los países los proyectos de infraestructura y transporte se hacen a través del análisis costo-beneficio, por lo tanto no puede quedar fuera del programa, tenemos que aprender lo que hay detrás y también en la práctica cómo se aplica, país a país, con sus particularidades, con sus reglas, con sus normas, con su propio Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a aprender también a cómo tratar las propuestas privadas, las propuestas no solicitadas, como se suelen llamar, y también a evaluar y optimizar la sostenibilidad económico, financiera, ambiental y resiliencia y adaptación al cambio climático en proyectos de transporte sostenible. En realidad, un disclaimer, yo hablo de proyectos de transporte sostenible porque vamos a transformar los proyectos de transporte clásico en proyectos de transporte sostenible, no es que estemos hablando de buses eléctricos. Podríamos estar hablando de un aeropuerto, pero ese aeropuerto lo podemos transformar en un proyecto de transporte sostenible si seguimos los lineamientos adecuados y formulamos el proyecto de manera correcta. ¿Ok? Entonces, no es exclusivo, no piensen solamente en trenes eléctricos o en buses con paneles solares o cosas de ese estilo. Estamos hablando de toda la infraestructura de transporte, carreteras, ¿cierto? Caminos urbanos, carreteras interurbanas como urbanas también, ¿cierto? Puertos, aeropuertos, centros logísticos, etcétera, todo se puede llevar a un concepto de sostenibilidad si es que se hace bien. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirles y que ustedes aprendan a hacerlo, para que después ustedes puedan también aportar a los países de donde provienen, ¿cierto? A través de generación de proyectos que van a servir en el largo plazo y que van a impactar tanto la calidad de vida de las personas, como la calidad del medio ambiente y la coherencia social, ¿cierto?, de la mejor manera posible. Vamos luego a seguir con los cursos de evaluación de la modalidad de APP para proyectos de transporte sostenible, y aquí entre todo lo que les mencionaba
el Value for Money, los índices de elegibilidad con la adaptación a sostenibilidad, los comparadores público-privados, los análisis de riesgos necesarios, etcétera. También análisis multicriterio, súper importante, con la matriz de análisis jerárquico analítico, que es una técnica punta de lanza, ¿cierto?, que nosotros estamos enseñando. Hay muchas técnicas que están dentro de este diploma que son muy nuevas y que son muy potentes. Por ejemplo, está el PPP for OSDG, que es de la UNESE, de la Unión Europea, ¿cierto?, de la Comisión, es como la CEPAL de Europa, donde ya hay metodologías que, de hecho, PIAPEM Institute nos tocó hacer las adaptaciones al español de estas guías. Por lo tanto, tenemos todo el know-how de cómo se aplican, la hemos aplicado en proyectos ya, prontamente va a ser incorporada en regulaciones dentro de Latinoamérica, no les podemos decir porque son consultorías en curso, pero países muy cercanos a Chile, con eso les digo todo, casi tocándonos, o tocándonos, quién sabe. Pero se va a empezar a incorporar prontamente y por lo tanto va a llegar un punto donde esto ya va a ser normativo y por lo tanto hay que prepararse. Ya se están dando los primeros pasos. Principalmente por, ¿cómo se llama? Por iniciativas de los multilaterales principalmente, porque les interesa financiar proyectos a través de deuda, ¿cierto? Pero siempre y cuando cumplan con los estándares de sostenibilidad, y como sabemos que el transporte es un sector muy fuerte en las asociaciones público-privadas, donde hay mucha participación de capitales privados en proyectos de infraestructura pública, así como aportes de deuda, relevantes, deudas del BCE, deudas de la CAF, deudas del Banco Mundial o deudas del BID, principalmente, más allá de los bancos comerciales clásicos, que también tienen sus sectores de infraestructura, como por ejemplo Scotiabank, BTG Pactual y otros grandes bancos que se dedican a la infraestructura. Santander también tiene. Entonces ya están pidiendo que los proyectos en donde ellos van a meter la platita tengan ciertas características relevantes de sostenibilidad. Y finalmente ya enseñamos a la estructuración técnica, legal y económico-financiera para optimizar las posibilidades de buena competencia, de que los proyectos tengan oferentes, de que haya buenos oferentes también, ¿cierto? Como podemos evitar luego problemas que se nos pueden dar de renegociaciones, de contratos, de sobrecostos, de sobreplazos clásicos de proyectos de infraestructura, y cómo podemos a priori protegernos de ello a través de las cláusulas y los incentivos correctos. Dentro del equipo de profesores, hay varios, como pueden ver aquí, que son principalmente gente de PIAPEM y gente de la Universidad Católica, pero me gustaría destacar de acá dos perfiles muy relevantes. El primero es José Luis Huach, que quienes conocen del tema APP les tiene que sonar sí o sí, porque él es el gurú del Banco Mundial, ¿cierto? Y el gurú dentro del mundo, diría yo, la persona más importante, la especie de Stephen Hawking de las APPs, ¿cierto? Que va a estar dentro del programa y que también va a hacer clases magistrales dentro de ello. Él, no sé si lo conocen, pero él es un PhD en economía de Stanford, es español, es ingeniero de la Universidad Politécnica de Barcelona, y es parte del equipo PIAPEM. También está Sergio Hinojosa, un reputado consultor en términos de estructuración de proyectos y que además ha participado en la estructuración y el desarrollo de la mayoría de las leyes y reglamentos de asociaciones público-privadas y de concesiones también en Chile, dentro de Latinoamérica. Es decir, van a estar con las personas que han desarrollado los conceptos y con las personas incluso que desarrollaron la institucionalidad y escribieron las leyes que nos rigen en Latinoamérica, ¿cierto?, para las asociaciones público-privadas. También hay grandes docentes, ¿cierto?, desde el punto de vista del transporte y la sostenibilidad, como por ejemplo el doctor Ricardo Urtubia, quien es especialista en modelos de suelo, en sostenibilidad y en términos de estimaciones de demanda. También van a encontrarse con el profesor Luis Risi, quien es también un importante académico, doctor de la Universidad Católica de Chile, especialista en evaluación social, en evaluación de proyectos, en economía de transporte, en análisis de demanda. Está Hugo Silva también, quien también es investigador, ¿cierto?, del CDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que es especialista en sostenibilidad, especialmente en proyectos de transporte urbano.
Y también después ya, yéndonos a la parte ya más APP, tenemos a Julio Toro, Jorge Montesinos, que es experto en sostenibilidad fiscal. Julio Toro es experto en estructuración de proyectos de concesión y de asociaciones público-privadas. Tenemos a Ana Laura Máscula Alamán, que es doctora en economía de la Universidad de Toulouse, en Francia, la cual ha sido punta de lanza también en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en proyectos de infraestructura, consultora principalmente del Banco Mundial y de la UNESE también, ¿cierto? De esta CEPAL, CEPAL europea. Alejandro Hernández, que es un experto con más de 20 años en modelación financiera y project finance, quien va a estar a cargo de enseñarnos principalmente ya cuando nos toque meternos al Excel y aprender en la práctica cómo se hacen los modelos financieros, ¿cierto? Entre otros profesionales muy destacados, como pueden ver, la mayoría son o doctores o maestros. O sea, van a estar a cargo de profesionales de altísimo nivel en términos de enseñanza y con mucha experiencia docente, además, todos. Una de las cosas que nosotros quisimos también desarrollar en este diploma, y con esto ya estoy terminando, es que queremos hacer el programa 100% online sincrónico. ¿Por qué online sincrónico? Primero, tiene que ser online para que toda la gente de Latinoamérica pueda inscribirse, en términos de que este es un programa de alcance internacional, con un foco, por supuesto, en la región de América Latina y el Caribe, y por lo tanto, si lo hacíamos presencial en Chile, entonces iba a ser un programa solo para chilenos, con las leyes chilenas, y vamos a tener que quedarnos enfrascados, digamos, dentro de un contexto muy local, sin poder abrir el contenido de este conocimiento a todas las personas de América Latina. Y por otro lado, hicimos que fuera sincrónico, que si bien aumenta los costos respecto a estos programas 100% online, asincrónicos, donde uno se mete, ve video, baja contenido, porque ustedes van a estar al frente de docentes que son tremendamente destacados. Gente con mucho conocimiento que les va a poder incluso ayudar en los proyectos que ustedes estén llevando a entender mejor las cosas, y por lo tanto la interacción alumno-profesor en este caso, o entre colegas que nos dedicamos a lo mismo, ¿cierto? A la infraestructura, al transporte, a las asociaciones público-privadas, o a la sostenibilidad, o a las obras públicas tradicionales, podamos tener entonces esta interacción que al final enriquece, que nos ayuda a entender mucho mejor lo que estamos viendo y poder analizar incluso en clase casos que ustedes puedan traer de problemas que tienen que resolver, de cosas que no sepan cómo se resuelven, ¿cierto? De incendios que tengan laboralmente, van a tener a los profesores disponibles también, ¿cierto? Para poder tener una interacción uno a uno. Dentro de los requisitos, en realidad, cualquier carrera que clásicamente se vincula con la infraestructura, como por ejemplo economías, ingenierías, políticas públicas, derecho, arquitectura, construcción civil, ¿cierto? Son carreras afines también, a pesar de que no lo dice acá directamente, pero que van a poder verse beneficiados por el formato de este diplomado. Lo que sí vamos a ver algunas cosas que están en inglés, por lo tanto es importante que tengan al menos un nivel de lectura para la lectura sugerida, ¿cierto? Y también van a tener que saber usar el computador, por lo tanto van a tener que ser capaces de usar Excel, ¿cierto? De poder escribir reportes para las posibles trabajos que hagamos y casos de desarrollo durante el programa, ¿cierto? Y también importante que tengan cámara web, porque en el momento que nosotros hacemos el examen de certificación de APMG, es un requisito que se haga siempre a cámara abierta, dado que es una certificación internacional y tenemos que seguir con los protocolos y estándares para la toma de examen. Así que eso es cuanto puedo comentarles. El programa dura 120 horas cronológicas, que van a estar ahí, Claudia ayuda, pero me acuerdo exactamente la duración en semanas. Creo que son como 6 meses, algo así, un poco más. Alrededor de 5 meses y algo de duración. Voy a revisar el calendario y lo digo. Perfecto. Así que eso es cuanto puedo comentarles de este programa. Los invito encarecidamente a participar en él. Es un programa, como les comentaba, que no solamente les va a entregar el cartón, ¿cierto?, de la Universidad Católica, sino que además la certificación internacional,
van a poder aprender y estar en el estado del arte respecto a los temas más relevantes de infraestructura de transporte sostenible, además de poder aprender, ¿cierto?, a llevar a cabo y estructurar y evaluar proyectos de megaproyectos de infraestructura o de gestión de servicios a través de la modalidad de concesión o asociaciones público-privadas. Así que Perfecto. eso, Claudia, y a todos quería comentarles, y por supuesto quedamos abiertos a posibles preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación, muy clara. Les comento que, bueno, efectivamente el diplomado tiene programado iniciar el 30 de mayo y las clases finalizarían el día 24 de octubre, ¿ya? Por lo cual, ahora quedamos abiertos a cualquier pregunta que tengan, ya sea relacionada a lo académico o más bien administrativo. Así que cuéntenos qué les parece el programa, si tienen alguna duda. Micrófono abierto, ¿no? Sí, pueden abrir sus micrófonos y hacernos las preguntas directamente. Fernanda en el chat nos agradece por la charla. Muchas gracias, Fernanda. Fernanda tiene una consulta. Sí, en relación al pago, perfecto. Bueno, les cuento que el diplomado tiene un valor de 2.700.000. Estamos con un descuento especial por ser un programa nuevo que estamos ¿Y lanzando. en dólares cuánto es para la gente que no es de Chile? En dólares es de, les digo de inmediato, perdón, 3.375 dólares, 2.700.000 y 3.375 dólares, lo cual estamos con un descuento especial del 30% por ser un programa que está en su primera versión, es un valor de lanzamiento, así que los invito también a postular. Y las modalidades de pago pueden ser, en el caso de alumnos residentes en Chile, con tarjeta de crédito en las cuotas que estimen convenientes, sin embargo tenemos la opción de 12 cuotas sin interés, también puede ser con un máximo de 12 cheques, u orden de compra en el caso de empresas. Y en el caso de alumnos residentes fuera de Chile o alumnos extranjeros, pues el pago se puede realizar hasta en un máximo de 6 cuotas a través de PayPal. Así que también tenemos ahí opciones tanto para alumnos chilenos como extranjeros. Gracias, Fernanda, por tu pregunta. No sé si tenemos más consultas. En dólares, el valor es de 3.375, Omar. Y con el descuento del 30% queda en 2.360 dólares que se pueden financiar hasta en 6 cuotas con pago a través de PayPal. Para postular es necesario que nos hagan llegar su currículum más su cédula de identidad, copia de su cédula de identidad o DNI y copia del certificado de título. Esos 3 documentos son necesarios para postular. Yo les voy a dejar igualmente en el chat el link de nuestra página web donde está toda la información del programa, la misma que revisamos ahora con Eduardo, y les voy a dejar un correo para que cualquier duda también que les surja posterior puedan realizarnos las preguntas. Esta charla está siendo grabada, así que la vamos a enviar posteriormente para que puedan revisar. ¿Dudas del programa? Gracias a ti, Fernanda, por la participación. No sé si tenemos más dudas. Pueden ponerlas en el chat o decir directamente, no hay problema. Cualquiera de las Pueden dos nos abrir su sirve. micrófono, sí. Pueden abrir su micrófono y contarnos. Parece que quedó todo muy claro, Eduardo. La Parece. presentación fue muy clara. Bueno, dado eso, entonces, simplemente motivarlos a
avanzar en esto. Recuerden que se encuentran que si hay temas con los precios, etcétera, pueden hablar directamente con Claudia para ver alternativas de pago, alternativas de descuento también. Perfecto. Quedamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos por participar de esta charla, por escucharnos. Quedamos abiertos a poder responder todas las dudas que tengan. Así que feliz de, ojalá contar con su participación, ya sea en esta versión o en una próxima. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias, Eduardo, también por tu presentación. Que estén muy bien. Gracias a ti. Y saludos a todos.